Esta mañana vamos a estudiar un pasaje que se encuentra en Tito, capítulo 2, y vamos a estudiar los versículos del 11 al 15. Así que voy a leer el pasaje y después les voy a hablar de por qué es importante estudiar este pasaje en medio de lo que hemos venido desarrollando en febrero y hoy. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15, dice lo siguiente: Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Señor, te damos las gracias nuevamente por darnos este privilegio de estar delante de tu palabra, Señor. Yo te pido que nos des esa reverencia que necesitan nuestras mentes y nuestros corazones, de saber que estamos delante de tu palabra revelada, que es inspirada, exhalada y útil para toda nuestra vida espiritual. Y que con esa reverencia dispongamos, Señor, nuestras actitudes y afecciones para la gloria de tu nombre, Señor, para que podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos como tu pueblo escogido, como tu iglesia, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para aprender, pero también para vivir aquello que aprendemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. En las semanas anteriores hemos afirmado que el tema central de la Biblia es la redención. La redención que Dios está llevando a cabo por medio de la obra de Jesucristo en beneficio de pecadores que no merecen ese sacrificio que Cristo llevó a cabo, y todo esto para la gloria de su nombre. Pero si no hubiera redención, no habría sacrificio. Si no hubiera redención, no habría un bienestar para el pecador. Si no hubiera redención, los pecadores no podrían darle a gloria a Dios que dejaron de darle en el momento en que consumaron el pecado en el jardín del Edén. Pero la redención también tiene un componente que es vital que nosotros lo podamos entender, y es la gracia. Y hoy quisiera hablar un poquito de esa gracia. Una gracia que se ve expresada hacia la iglesia, particularmente en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, con mayor amplitud en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Acabamos de leer este pasaje, 1 Pedro 1, 18 al 19, y dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y Pedro aquí en este pasaje utiliza expresiones que se mencionan explícitamente en Isaías 53, que lo estudiamos hace algunas semanas, en donde se nos habla de Cristo como un cordero sin tacha y sin mancha, yendo como un cordero al matadero y siendo mutilado para rescatarnos de la condición en la que nosotros nos encontrábamos. Esa obra es una obra de gracia. Lo que Cristo hizo al entregar su vida, derramar su sangre, cargar con la ira de Dios sobre sus hombros, fue una obra llena de gracia, una obra que ninguno de nosotros merecía. No hicimos nada al respecto para merecer ningún favor especial de Dios, todo lo contrario.
todo lo que habíamos hecho en nuestras vidas era acumular ira para el día del juicio, y sin embargo, la muerte de Jesucristo en la cruz es el acto de benevolencia más impresionante que Dios pudo llevar adelante en beneficio del pecador. De tal manera que este tema de la redención que hemos venido hablando es el pago por un rescate que se hizo por medio de la sangre del Cordero, siempre va de la mano con la gracia. La gracia es el regalo inmerecido que todos nosotros hemos recibido, que nos ha traído a ser parte de la familia de Dios. Y es de esa gracia que quiero enseñar hoy, porque usualmente perdemos de vista una etapa de la gracia. La gracia podríamos decir que tiene dos etapas. La primera etapa es la gracia que nos trae a la redención. Es esa gracia que opera en nosotros para traernos de un estado de pecado a un estado de comunión con Dios. Es la gracia previa que nos trae a la cruz de Cristo y nos hace reconocer a Cristo como el único medio de salvación dado a los hombres por Dios. Pablo enseña, por ejemplo, en Romanos 3:24, dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo. Vean lo que está diciendo: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. Vean las dos palabras, gracia y redención están unidas en la comprensión de Pablo en cuanto a cómo ha operado la gracia salvadora en nosotros. Es lo mismo que enseña Pablo en Efesios 1:7. Dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. La redención es una obra de gracia. La gracia es lo que mueve a Dios a redimirnos y traer al pecador hacia su presencia. Pero no podía entrar el pecador a cualquier costo. Solamente la sangre del Cordero podía aplacar y satisfacer la ira justa de Dios por los pecados que habíamos acumulado. Pero hay una segunda etapa, y es la gracia que nos sostiene en el día a día una vez que hemos nacido de nuevo y nos equipa después de que esta redención ha ocurrido. Esa es la gracia que nos preserva hasta que podamos llegar a la meta. Y de eso es que nos va a hablar el pasaje de esta mañana. Es una gracia que nosotros usualmente perdemos de vista. Y muchas veces consideramos esta gracia que nos ha traído a la salvación, pero pocas veces consideramos que la gracia nos sustentará hasta el día que Cristo regrese por nosotros. Es la gracia posterior a nuestra salvación. Entonces este pasaje de Tito nos enseña la siguiente realidad. Y es una verdad que yo estoy convencido de que todos deberíamos de conocer, pero también orar para que esta verdad se afiance en nuestros corazones y podamos vivir en el día a día a la luz de ella. Y es la siguiente: Cristo nos compró y su gracia nos enseña a vivir para Él hasta su regreso. Cristo nos compró y su gracia nos enseña a vivir para Él hasta su regreso. Y lo vamos a estudiar en 3 puntos. El primero es que su gracia nos enseña a vivir la vida cristiana, eso va a estar en versículos 11 al 12. El segundo es que la gracia es suficiente hasta que Cristo regrese, eso está en el versículo 13. Y el tercero es que Cristo nos compró para que vivamos para Él, versículos 14 y 15. Entonces vamos a la primera verdad que está en los versículos 11 al 12, y es que su gracia nos enseña a vivir la vida cristiana. Vean lo que dice estos versículos: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa
y piadosamente. Entonces recuerden que está la primera etapa en donde la gracia nos trae la salvación, pero este pasaje nos va a hablar de la segunda etapa de la gracia, que es cómo opera la gracia en la vida de las personas que ya han sido salvadas por Cristo. Y lo hace de varias formas. La gracia que nos trae la salvación opera en nosotros, por ejemplo, poniendo convicción de pecado en nosotros, exponiendo el pecado que hay en nosotros, poniendo convicción de que ese pecado nos tiene en una situación de condenación, poniendo convicción de que necesito un medio externo de salvación, poniendo convicción de que ese medio externo de salvación es Cristo, y poniendo la convicción de que solamente Cristo puede cambiar la condición interna de mi corazón. Esa es la forma en la que opera la gracia que nos trae a la salvación. Ahora vamos a ver cómo opera esta gracia en el día a día una vez que hemos nacido a la fe. El versículo 11 inicia con un porqué. Y es la forma en la que Pablo nos lleva al contexto, a la sección anterior. Un porqué es la razón de todo lo que acaba de escribir en la sección anterior. Y esta sección anterior, por así decirlo, es como un sándwich, en donde está doctrina, doctrina, y en el medio estilo de vida. ¿Ok? Doctrina, doctrina, y en el medio estilo de vida. Vean lo que dice Tito capítulo 2, versículo 1. Dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso podría decir, es la tapa superior del sándwich. Y en los versículos 2 al 9, Tito continúa hablando de cómo los ancianos, las ancianas, los jóvenes y las jóvenes deben de comportarse a la luz de esa doctrina. Y el versículo 10 es como la tapa inferior del sándwich. Dice, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Lo que Tito acaba de enseñar, Pablo, le acaba de enseñar a Tito y le acaba de escribir en este capítulo 2 es, la doctrina es determinante para establecer un estilo de vida. Si no conocemos las bases y los fundamentos de la fe cristiana, entonces ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué va a informar nuestro estilo de vida? ¿Okay? Las bases fundamentales de la fe cristiana es lo que nosotros llamamos la doctrina, son las verdades relacionadas con Dios, con nosotros, con su salvación, con su obra, son las que informan cómo debemos de vivir nosotros en este mundo. Y es muy interesante porque Pablo dice, desde las ancianos hasta los jóvenes y las jóvenes. Lo que Pablo está tratando de hacer es decir, todos los que conforman la iglesia del Señor, sin ninguna excepción, independientemente de la edad que tengan, estamos llamados a vivir de manera consistente con lo que creemos, de manera consistente con lo que profesamos. Y Pablo va a hablar de eso a continuación. ¿Por qué es que tenemos que vivir de una manera consistente con lo que profesamos? Pablo nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Y esta no es una expresión de universalismo en el sentido que yo diría la doctrina errónea del universalismo es que todos los seres humanos se van a salvar. Ni uno solo va a ser condenado al infierno. Yo creo que eso es bien errado y hay suficiente fundamento bíblico que nos habla de que el camino estrecho es por el que pocos van y muchos van por el camino amplio, y ese camino amplio lleva a la perdición. Un pasaje entre muchos. Pero lo que Pablo está afirmando aquí cuando dice que la gracia de Dios se ha manifestado es que la gracia de Dios se ha hecho conocida a los hombres. En la persona de Jesucristo, la gracia de Dios se ha manifestado a los hombres, trayendo salvación a todos los hombres. Se refiere específicamente a que la salvación ahora se ofrece a todos los hombres. La salvación que es por la gracia, ahora es posible para la humanidad. Ahora está
se abre un camino que nunca antes estuvo abierto. Se abre un medio, Él es el camino. Este camino que es por Cristo nunca antes estuvo abierto. Y ahora es posible para todo ser humano. A eso se refiere cuando dice que la gracia de Dios se ha manifestado. Cristo ha traído la salvación a la humanidad. Y en Cristo se ofrece la salvación a la humanidad. No todos llegan a Cristo porque algunos lo rechazan, pero eso no quiere decir que la salvación no se le ofrezca a toda la humanidad. En Cristo, Dios está perdonando los pecados y ese es el mensaje que se anuncia. Pero esa misma gracia que se ha anunciado a los hombres y nos trae a nosotros en Iglesia la Gracia a la salvación, tiene otra función y es cómo opera en la vida del creyente en el día a día. Y el versículo 12 nos dice que nos enseña. Vean qué interesante, la gracia nos enseña a varias cosas y las vamos a ver. Lo primero que nos enseña es a decir que no a dos elementos específicos, a la impiedad y a los deseos mundanos. Y estas dos expresiones, impiedad y deseos mundanos, incluyen tanto lo interno como lo externo. Nos enseña específicamente a decir que no a las inclinaciones, a los deseos, a los apetitos, a las ambiciones o a los pensamientos o incluso a las prácticas que se oponen a la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y son contrarias a su santidad. La gracia de Dios es la que nos toma en el día a día y que opera por medio del Espíritu Santo, que nos advierte de manera continua en el día a día y nos dice, esos pensamientos no son de Dios. Eso que estás procurando en tu vida, eso no viene de Dios. Eso que estás persiguiendo, eso no es para la gloria de Dios. Y nos advierte antes de que tomemos una acción y se consume el pecado en nuestras vidas. Todos sentimos esa advertencia en el día a día. Esa es la gracia del Señor, enseñándonos y diciéndonos, no se deje llevar, no caiga, no le dé rienda suelta a sus pasiones, la carne no domina. Y lo que nos advierte y nos advierte de manera continua, antes de que nosotros pequemos, esa es la gracia del Señor enseñándonos, esto se opone a la voluntad de Dios, esto no agrada a Dios. Pero incluso la misma gracia, a pesar de que muchas veces el pecado se consume en nuestras vidas, o es consumado en nuestras vidas, la gracia de Dios nos dice, has pecado, arrepiéntase y vuélvase al Señor. Todos hemos sentido cuando pecamos que hay dolor en nuestro corazón, que hay angustia por nuestro pecado, que muchas veces nosotros decimos, puña, otra vez, Señor, otra vez. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque la gracia del Señor opera en nosotros y nos llama a santidad. Y nos dice, has nacido de nuevo. Te he rescatado de eso a lo que acudes. Acudes a las cosas que te condenaron. Y te he sacado de ahí. Pero ahora que estás aquí, quieres volver ahí. Es como Israel que fue liberado de en Éxodo, liberado de la esclavitud en Egipto, pero de manera continua decía, no hombre, nos hubiéramos quedado en Egipto. Y pierden de vista las bendiciones que Dios les está concediendo porque no hemos sido ejercitados lo suficiente en la gracia como para decir, cuerpo mío, mente mía, sujétate al Señor, porque hay infinitamente más valor en lo que hoy vivo que en lo que antes vivía. Y la gracia nos advierte previo al pecado, pero también nos confronta posterior al pecado, de tal manera que antes de pecar y después de pecar es la gracia la que nos llama a santidad.
Esa es la gracia de Dios operando en nosotros día tras día, tras día, tras día. Porque la persona que ha sido salvada genuinamente, verdaderamente, que realmente ha sido regenerada y de un corazón de piedra se ha formado un corazón de carne, no puede vivir en este mundo practicando las obras de Satanás y hacerlo en paz. Ninguna persona que haya nacido de nuevo puede volver a Egipto y estar en paz con vivir en Egipto, mientras al mismo tiempo dice: yo he sido rescatado por Cristo. Es imposible. Eso no puede ser. Bryan Chapell menciona algo muy interesante. Dice: una verdadera comprensión de la gracia nos instruye sobre la magnitud y repugnancia de nuestro pecado. Y eso es lo que Dios piensa del pecado. Le repugna. Le provoca asco el pecado a Dios. De la misma manera, una persona que ha nacido de nuevo empieza, por la gracia que opera en él en el día a día, empieza cada vez más a tener una mayor y más profunda comprensión del pecado en su vida. Y una mayor y profunda comprensión del pecado en su vida implica una mayor y profunda comprensión de la santidad de Dios. Si nosotros tenemos una clara comprensión de la santidad de Dios, nos va a dar asco el pecado. Pero si nosotros bajamos el nivel de la santidad de Dios, entonces el pecado, todo bien, no pasa nada. Pero la gracia nos advierte de manera continua: no, eso que estás pensando, no, esa ambición que tienes, no, esa inclinación, esos deseos, esos apetitos, no son del Señor, no provienen del Señor, no honran al Señor, y si lo haces, vas a pecar contra el Señor. Es la gracia que nos enseña y nos advierte, y aún así cuando pecamos, es la misma gracia que nos dice: has pecado, vuélvete al Señor, arrepiéntete y cambia tu estilo de vida. Cambia la forma en la que estás tomando decisiones. Cambia las prácticas que estás ejercitando de manera continua. Entonces nos enseña a decir que no a lo que se opone a la voluntad del Señor. Pero también nos enseña a decir que sí a lo que es conforme a la voluntad del Señor. Porque ese mismo versículo dice que nos enseña a vivir en este mundo de una manera sobria, justa y piadosamente. Y estas tres palabras describen un estilo de vida de una persona que ha aprendido a controlar su mente y refrenar sus pasiones de tal manera que controla y refrena sus acciones, de tal manera que tiene la capacidad de escoger la voluntad de Dios. Y cuando escoge la voluntad de Dios, entonces vive piadosamente. Es lo contrario a lo que nos acaba de decir, a lo que tenemos que decir que no. Sobrio es que tiene control. Justo es que actúa en justicia. Y el resultado de esto es una vida de piedad. Pensémoslo. A mí siempre me llama la atención el salmista, si no me equivoco es David. Él se describe a sí mismo como una bestia salvaje antes del Señor. Era como una bestia salvaje, así se describe él. Y yo sé que yo era una bestia salvaje. Que ahora, ¿cómo se doma a una bestia salvaje? Es más, todos ustedes eran bestias salvajes. No hay por qué negarlo, eso era lo que éramos. Pero no voy a hacer énfasis en ello. El punto es que ¿cómo se doma una bestia salvaje? Bueno, con la gracia. La gracia nos ha traído a la salvación, ok. Pero hemos vivido vidas por años opuestas a la voluntad del Señor. ¿Cómo aprendemos a vivir ahora en función de la salvación que hemos recibido? La gracia de Dios nos enseña a cómo decir que no y a cómo decir que sí. A cómo decir que no a lo que se opone a la voluntad del Señor y cómo decir que sí a lo que es conforme a la voluntad del Señor.
Eso es exactamente lo que nosotros conocemos como el proceso de santificación. ¿Por qué es que está ocurriendo el proceso de santificación en nuestras vidas? Porque la gracia de Dios sigue operando de manera continua en el día a día en nuestro favor. Porque la gracia del Señor no nos abandona, sino que nos sostiene y nos impulsa en el día a día para que sigamos escogiendo la voluntad de Dios a pesar de que vivimos en un mundo lleno de pecado. Y aquí vemos entonces que la vida cristiana, familia, tiene que vivirse sí o sí en completa, absoluta y total dependencia de Dios. Porque vivir sobria, justa y piadosamente no van a ser de nosotros. No hay capacidad en el ser humano, incluso un ser humano que ha sido regenerado, en poder ejercitar sobriedad, justicia y piedad al margen de la gracia del Señor. Eso solo es el resultado de que la gracia de Dios esté operando en nosotros. De lo contrario no va a pasar. Pero verdad que no es fácil. No es fácil vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Cuántos de nosotros realmente decimos, Señor, yo quisiera más santidad en mi vida? Señor, yo quisiera más piedad en mi vida. Yo quisiera ser más sobrio. Yo quisiera ser más justo. Y sin embargo, se nos dificulta diariamente. Pero hay esperanza, familia, porque Dios no nos pediría algo que nosotros no podríamos lograr. Pensemos en eso. ¿Qué clase de Dios sería si Él nos exigiera vivir sobria, justa y piadosamente y que nosotros no podamos lograrlo? ¿Qué clase de Dios sería? Lucas 1:37 nos da un principio de vida, y es que no hay nada imposible para Dios. Es cierto que vivir sobria, justa y piadosamente es imposible para nosotros, pero no es imposible para Dios obrar sobriedad, justicia y piedad en nosotros. La gracia de Dios no solo nos ha salvado, sino que nos enseña a vivir la verdadera vida cristiana. Pero la gracia entonces se vuelve indispensable para que nosotros podamos controlar nuestros impulsos internos de tal manera que podamos vivir para su gloria. Y la clave está entonces en cuáles son esos medios de gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Okay, sabemos que la gracia opera. Sabemos que la gracia nos quiere enseñar a decir que no y nos quiere enseñar a decir que sí a lo que es conforme a la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿y cómo apelo a esa gracia? ¿Cómo puedo acudir a esa gracia? ¿Cómo puedo buscar esa gracia para el día a día? Existen dos medios de gracia particulares a los cuales todos nosotros podemos apelar diariamente. ¿Okay? Diariamente. Un medio de gracia, estos no son los que voy a hablar, pero un medio de gracia es su Espíritu Santo trabajando en nosotros. Otro medio de gracia es la palabra de Dios revelada hacia nosotros. Estos son dos medios de gracia, pero existen dos adicionales. Y esos dos medios de gracia adicionales son los que nosotros debemos de procurar diariamente, consistentemente. Están los medios de gracia personales y están los medios de gracia congregacionales. ¿Okay? Los medios de gracia personales son, por ejemplo, la oración, la lectura bíblica, el estudio bíblico, la meditación bíblica, la memorización bíblica, el ayuno, el descanso o el retiro. Esos son los medios de gracia a los cuales yo puedo apelar de manera continua en mi casa, en mi hogar, donde yo determino en mi día sacar un tiempo específico para habitar en la palabra de Dios, para perseverar en la palabra de Dios y decirle a mi alma, alma,
necesitas la palabra de Dios. No necesitas tanto la comida, no necesitas tanto el teléfono, no necesitas tanto la televisión, no necesitas tanto el trabajo, no necesitas tanto el ejercicio. Alma mía, lo que de verdad necesitas para vivir sobria, justa y piadosamente es habitar en la palabra del Señor. Son esas disciplinas espirituales que podríamos llamar incluso, que nos llevan a una vida de piedad cuando nosotros las estamos practicando de manera consistente en nuestros hogares. Pero familia, es bien difícil cuando nosotros queremos ver un fruto de piedad y ni siquiera tenemos una vida devocional en nuestros hogares. ¿Verdad? Eso es en la conferencia yo les di una ilustración de que a mí me gusta ahumar. Me encanta ahumar carne. Pero para ahumar se requiere humo. Y si no hay humo, entonces la carne no llega al punto del ahumado, que a mí me gusta. ¿Okay? Es lo mismo con nosotros. Es exactamente lo mismo con nosotros. No podemos esperar a que haya fruto de santidad en nuestra vida sin los medios de gracia personales que Dios nos ha puesto a disposición para cada uno de nosotros. ¿Okay? Pero también hay medios de gracia congregacionales, porque el Señor no nos mandó a vivir solos la vida cristiana. El Señor nos inserta en una comunidad local, en una iglesia local, en una congregación. Nuestra iglesia local se llama Iglesia La Gracia. Y hay medios de gracia congregacionales a los cuales nosotros podemos apelar. Por ejemplo, el Día del Señor. Ahora, si nosotros llamamos al domingo el Día del Señor, ¿qué quiere decir que es el Día del Señor? ¿Qué es el Día del Señor? No es mi día, es el Día del Señor. Y el Señor es el que define cómo se vive su día, no nosotros. Y el Señor ha definido que el día del Señor sea el día donde todos los que Él ha rescatado por el inmenso valor de la sangre de su Hijo unigénito, dando su vida en la cruz y siendo mutilado en nuestro favor, se congregue y adore al Señor en comunidad. No hay nada, familia, entendamos, nada equiparable en importancia o valor para alguien que ha sido rescatado por Cristo como congregarnos en el día del Señor. ¿Okay? Nada, familia, absolutamente nada. Porque cuando nosotros nos congregamos están ocurriendo muchas cosas a nivel espiritual. Y lo hemos enseñado. Primero, cada uno de nosotros se convierte en una piedra viva que se une para formar un templo espiritual donde Dios habita. De tal manera que el único momento en la semana donde eso ocurre, ¿dónde es? Aquí. ¿Y quién de nosotros diría que prefiere estar en un lugar distinto a estar en el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo? Solo nosotros podemos concebir el día del Señor y decir, a diferencia de cualquier otra persona en el mundo, solo nosotros los creyentes podemos decir, voy a ir al lugar donde Dios habita en medio de su pueblo. Y eso ocurre aquí domingo a domingo. No solo habita Dios, sino que Dios bendice de manera continua a su pueblo. Lo bendice mediante la predicación. Es la palabra de Dios que Él ha exhalado, que nos enseña y nos instruye de manera continua. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra de Dios, porque haciéndolo asegurará la salvación para ti y para los que te escuchan. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios y escuchamos las verdades de Dios siendo predicadas a nosotros, eso anima nuestra mente, eso refuerza nuestra fe, eso consuela nuestra alma, eso nos da fuerzas al cansado, eso restaura la vida de la persona que está siendo agobiada por circunstancias difíciles en el día a día. Pero eso no ocurre en casa, eso no ocurre en casa. Cada vez que venimos aquí
Y sabemos que hay personas que están viviendo vidas difíciles en este momento, situaciones difíciles, y las vemos aquí diciendo, sí, estoy presente, y las vemos levantando sus manos y diciendo, sí, confío en el Señor y alabo al Señor, aún en medio de las situaciones más difíciles de vida. Dígame si eso no genera un bienestar para nuestra alma, si eso no nos refuerza, y si eso no nos dice, Señor, qué glorioso que eres, estás operando en la vida de todos esos que están sufriendo. Pero si no venís el domingo, no lo vas a ver. Y si no estás aquí el domingo, no vas a tener un bienestar espiritual para tu alma. Te vas a perder de las bendiciones que Dios ofrece únicamente de manera congregacional. Pero no solo pasa eso. No es solo que Dios está bendiciendo, sino que Dios nos ha dado dones espirituales para poner al servicio de la congregación. Y si no venimos al día de la congregación, entonces ¿a quién le estamos poniendo en servicio los dones espirituales? O por ejemplo, ¿cómo operan unos a otros? Hay más de 30 unos a otros para practicar nosotros entre creyentes. ¿Cuál es el mejor día para hacerlo? El día que estamos todos juntos. Yo les decía en el estudio el martes, ¿con qué comprensión vienen el domingo? ¿Con qué comprensión vienen el domingo a la iglesia? ¿Vienen nada más a cumplir? ¿O vienen diciendo, qué glorioso es el día en que Dios va a estar ahí en medio de su pueblo, y es el día en que yo puedo poner al servicio mis dones espirituales, es el día que yo puedo bendecir a mis hermanos? ¿Saben qué? No me quiero ir hasta asegurarme de que todas las necesidades espirituales de la congregación hayan sido cubiertas. Qué diferente sería, en vez de decir, yo vengo, a veces vengo tarde y me voy de primero. Eso es solamente cumplir. Eso es una pobre comprensión de lo que ocurre en el día de la congregación. Y si tenemos una pobre comprensión de lo que ocurre en el día de la congregación, familia, nos estamos perdiendo las bendiciones que Dios ha determinado dar únicamente por medio de la congregación. Y no podemos quitar ni los medios de gracia personales, ni tampoco podemos quitar los medios de gracia congregacionales. Si usted viene a adorar, llegue temprano. Y si parte de su adoración es servir, porque hay más gozo en servir, hay más gozo en dar que en recibir, entonces quédese hasta que usted se asegure de que nadie se fue con alguna necesidad de que hayan orado por él. Nadie se fue con alguna necesidad de que alguien se acercara y le diga, ¿cómo te puedo servir? ¿Verdad? La iglesia, ¿saben qué debería hacer? Como una reunión de donde nadie se quiere ir. Así debería de ser. Como una reunión cuando uno está en una casa y la reunión está muy chiva y el dueño está como, ¿verdad? Como ya, jalen, ¿verdad? Ya fue mucho, jalen, ¿verdad? Así debería ser la iglesia, aunque el dueño nunca nos dice jalen. El dueño nos dice quédense, porque aquí es donde está la verdadera bendición. Pero nosotros muchas veces somos ¡pum! Venimos, cumplimos y nos vamos. Venimos, cumplimos y nos vamos. No debiera de ser así, familia. La iglesia de Jesucristo. Todos estos medios son los medios por los cuales la gracia de Dios opera y nos ayudan a crecer en santidad, personales y congregacionales. Nos permiten controlar nuestros impulsos, controlar nuestras acciones, de manera que vivamos vidas piadosas para la gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz. Es difícil vivir de manera piadosa si estamos lejos de los medios de gracia que Dios ha provisto en nuestro favor. Pero los medios de gracia, cuando apelamos a ellos de manera continua en nuestra vida, son suficientes para sostenernos en una vida piadosa hasta que Cristo regrese. Y de eso nos habla el segundo punto específicamente, versículo 13. La gracia es suficiente hasta que Cristo regrese. La gracia es suficiente hasta que Cristo regrese. Vean lo que dice el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús.
Yo no sé ustedes, pero yo en serio no dejo de crecer en asombro, en gratitud, en agradecimiento por la gracia inmerecida que el Señor nos ha dado. No solo nos salvó, sino que nos sostiene hasta el día que Él regrese. Su gracia es suficiente, ha sido suficiente, es suficiente y será suficiente hasta que Él regrese. Porque el tiempo en el que la gracia opera es suficiente para guardarnos. Esto mientras aguardamos, estamos a la espera de algo que va a ocurrir. Y mientras aguardamos es un verbo que nos comunica una realidad continua. Es algo que está en funcionamiento y que está en funcionamiento y estará en funcionamiento de manera continua en la vida del creyente, diariamente, consistentemente, siempre y cuando acudamos a los medios de gracia que Él ha dispuesto para nosotros en nuestro favor. Nunca habrá una carencia de gracia, nunca faltará la gracia. Su provisión siempre será justa y perfecta para nosotros, para que podamos vivir en santidad o piedad hasta que Él regrese. Una vida en santidad y una vida en piedad no es una sugerencia de parte de Dios. No es opcional para el creyente, es una demanda de parte de Dios que nos ha salvado, y como es una demanda de parte del Dios que nos ha salvado, constituye una obligación para el creyente. Eso es lo que tenemos que entender. Una vida santa o piadosa es una obligación para todo el que Él ha salvado. Pero no debiera de ser un yugo difícil de llevar, sino que es un yugo fácil y ligero, porque su gracia es suficiente. Es fácil y ligero porque su gracia es suficiente, y su gracia se nos ha dado y se ha puesto a disposición del creyente sin ninguna limitación. Sin ninguna limitación. Voy a ponerles un ejemplo. Ustedes han visto esos restaurantes que son como all you can eat, de todo lo que usted pueda comer. La carne está, el buffet está, las ensaladas están, la pizza está. Póngale usted el tipo de comida que quiera, ahí va a estar. ¿Quién es el que en algún momento dice, no, ya no puedo más? El que come. Pero eso no quiere decir que la comida se haya acabado. El restaurante se asegura de que al ofrecer esa promoción tenga la suficiente comida para atiborrar a todos los que llegan a hacer uso de esas promociones. Bueno, es lo mismo en el caso de la gracia. Dios nos está diciendo, tengo demasiada gracia para darles. Tengo una gracia inagotable. ¿Y saben qué? Muchas veces nosotros decidimos cuándo apelar a ella y cuándo no. Cuándo hacer uso de la gracia y cuándo no. Pero no porque la gracia falte. No porque la gracia falte. Es porque en el día a día nos distraemos con otras cosas que nos impiden enfocarnos en la necesidad de la gracia continua que tenemos en el día a día. Y apelamos a otras cosas en vez de apelar a la gracia del Señor inagotable. Entienden que esto es como una fuente. Yo no sé si ustedes han visto en las bodas como esas fuentes de chocolate que se rebalsa el chocolate y cubre todo lo que hay abajo. Así es la gracia del Señor, es una fuente inagotable que rebasa de manera continua de gracia y gracia y gracia, y nunca cesa y nunca cambia y nunca deja de emanar gracia, sino que de manera continua su gracia se desborda para beneficiarnos a nosotros en el día a día, para sostenernos hasta el día en que Él regrese, porque su gracia sustentadora va a dejar de ser necesaria cuando Él se manifieste en toda su gloria y venga por su iglesia. Esa gracia sustentadora nos sostiene hasta que el día de que Él venga, pero cuando Él venga ya no va a haber necesidad de más gracia, porque vamos a haber recibido cuerpos glorificados, sin ninguna relación con el pecado, y no vamos a tener tendencias pecaminosas, porque todo va a ser orientado hacia Él, hacia su santidad y hacia su gloria y hacia su adoración.
Y eso es glorioso. Pero en este momento su gracia está disponible. Está disponible para todos y cada uno de nosotros. Su gracia estará disponible mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Es una gracia que nos ha sustentado desde que nacimos en la fe. Te está sustentando hoy. No importa lo que estás viviendo hoy. Si estás aquí, estás vivo, mantienes tu fe, es porque la gracia de Dios te está sustentando hoy, aquí, ya, en este momento. Si no fuera por su gracia, no estarías aquí, ni siquiera podrías respirar. Pero la gracia de Dios está actuando hoy en cada uno de nosotros y actuará de la misma manera hasta que Cristo regrese por nosotros. Es difícil porque tenemos que luchar contra el pecado, contra la injusticia, contra angustias, contra enfermedades. Incluso hasta tenemos que luchar por predicar a Cristo y anunciar a Cristo entre los no alcanzados o los perdidos. Pero la respuesta de Dios a cada una de nuestras aflicciones es la siguiente. 2 Corintios 12:9, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, con muchísimo gozo me gloriaré, más bien en debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Esa es la respuesta de Pablo. ¿Qué? ¿Me basta su gracia? Gloria a Dios que soy débil. Es más, entre más débil, más gracia. Si es así, gloriosa debilidad en la cual hemos sido conformados, porque esa misma debilidad es la que nos guía hacia la búsqueda incesante de la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuán necesario, familia, es que aprendamos a gozarnos y mostrar gratitud por la gracia que nos sustenta día a día. Muchas veces nosotros perdemos esta gratitud porque estamos pidiéndole al Señor, Señor, sácame esto, Señor, sácame esto, Señor, sácame esto, o Señor, dame lo que no tengo, dame lo que no tengo, dame lo que no tengo. Y se genera en nosotros una insatisfacción al punto que se nos olvida dar gracias por su gracia suficiente para nuestro día a día. No importa en lo que estemos, su gracia es suficiente para nuestro día a día. Y perdemos el asombro de que su gracia nos sostenga en el día a día. Y tenemos que dar gracias por eso también. Tenemos que asombrarnos de cómo nosotros, siendo tan débiles, su gracia nos sostiene al punto de que podamos avanzar un día más en las situaciones en las que estemos. Qué gloriosa gracia, familia. Siempre suficiente para preservarnos en medio de las pruebas hasta que Cristo venga por nosotros. Pero Pablo no termina ahí, porque él nos está diciendo, su gracia es suficiente hasta el día de Cristo. Hay gracia por medio de medios de disciplina personal y hay gracia por medio de medios de disciplina congregacional. Pero nunca olvidemos que este estilo de vida al que se nos llama, vivir sobria, justa y piadosamente, obedece a algo que Él ya hizo por nosotros. Y eso es lo que nos va a hablar en el versículo 15, 14 y 15, que es la tercera verdad. Cristo nos compró para que vivamos para Él. El texto dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Por qué es que tenemos la obligación de vivir de esta manera? ¿Por qué es que no es opcional? ¿Por qué es que no es una sugerencia? Porque Él se dio por nosotros. Y esto nos recuerda el sacrificio voluntario que Él hizo en nuestro favor. Vean que Pablo pasa nuevamente a la doctrina. ¿Cuál es el fundamento de nuestro estilo de vida? ¿Por qué es que debemos de vivir así? Porque hay una verdad.
Y la verdad es que Él se dio por nosotros. Gálatas 1:4 dice, Él mismo se dio por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él se dio por nosotros, y eso nos está hablando, es que Él dio su vida, Él dio su sangre. Recuerden que ese fue el precio que se pagó por nosotros, sin que ninguno de nosotros lo mereciera. Por gracia hemos sido redimidos. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Su vida es el pago por nuestro rescate. Esta es la teología, esta es la doctrina. Hay un sacrificio sustitutivo y todos los que hemos sido beneficiados por ese sacrificio sustitutivo estamos llamados a un estilo de vida. No nos toca a nosotros definir nuestro estilo de vida. Dios lo define, sobria, justa y piadosamente. En la iglesia, fuera de la iglesia, con amigos, en el trabajo, con los vecinos, en el gimnasio, donde sea que estemos, hay un estándar de vida para el cristiano y Él nos ha dado la gracia suficiente para que podamos lograrlo. Vean lo que nos dice. Él hizo este sacrificio, Él se dio por nosotros con el objetivo de redimirnos de toda iniquidad y purificarnos. Esto podríamos verlo incluso como nos redimió y nos purificó. ¿Okay? La redención y la purificación vienen como resultado de la obra de Cristo. Eso es lo que Él hace. Nos pone en una condición donde Dios ahora nos ve y dice, sos santo, sos puro, estás limpio. Hoy Dios nos ve congregacionalmente y dice, esa es mi iglesia. Pero ve a cada uno de sus miembros y Él lo que está viendo en este momento es puro, 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 santo, 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 limpio, limpia, 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 limpia. Así es como nos está viendo en este momento. Eso es glorioso. Nos ve sin mancha. Porque la justicia de Cristo nos ha sido imputada en nuestro favor. Para eso vino. Para limpiarnos de manera completa. Pero esa limpieza tiene un objetivo. También tiene un propósito. Porque dice el texto que nos ha redimido de toda iniquidad y purificado, y lo ha hecho para hacer para Él un pueblo suyo. Un pueblo suyo, posesión suya. Y esta expresión posesión suya, en el original, tiene el sentido de apelar a Éxodo 19:5, donde Dios dice de Israel, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi tesoro especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuando Jesús dice que ha purificado un pueblo para sí, esa misma expresión podría decirse, ha purificado un pueblo para sí, lo ha hecho su tesoro especial. Eso somos nosotros, el tesoro especial de Cristo. Yo tengo varios tesoros especiales en mi vida. Mi esposa es uno de ellos. Mis hijos son tesoros. Mi familia, la iglesia, son tesoros. Son cosas que uno valora en serio, pero es que en serio son tesoros. Bueno, ¿cuál es el tesoro de Cristo? Su iglesia. Y su iglesia somos nosotros. ¿Ustedes entienden qué glorioso es saber que nosotros le costamos su vida y aún así Él nos considera su tesoro? Nosotros le costamos su vida y somos su tesoro especial. ¿Quién merece eso? ¿Quién merece tan siquiera que haya muerto por nosotros? Y Cristo no se levantó y dijo, ajá, montón de malamanzados, tuve que dar mi vida por ustedes. No, Cristo se levantó y dice, mi tesoro, ustedes son mi tesoro. Qué gloriosa es la realidad en la que nosotros vivimos. No somos seres humanos cualquiera. Somos el tesoro del unigénito de Dios. Y Él nos posee y nos sostiene en sus manos. Y de sus manos nadie nos arrebata.
¿Quién más en el mundo puede hablar con tanta convicción y con tanta esperanza y con tanta seguridad sino su pueblo que ha sido redimido por medio de su sangre? Esa es la realidad de todos nosotros hoy. Pero somos un pueblo especial, creado para hacer buenas obras, porque eso es lo que dice el texto, celoso de buenas obras. Eso es lo mismo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y cuando habla de creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, está diciendo, es que yo espero que ustedes respondan a la gracia inmerecida que han recibido. Yo espero que ustedes respondan a la redención que ha ocurrido como resultado de mi derramamiento de sangre en favor de ustedes. Y la forma de hacerlo es buenas obras. Buenas obras. Es negar la impiedad y decirle sí a la sobriedad, a la justicia y a la piedad. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué es que estamos llamados a vivir así? Porque hemos recibido una gracia que ninguno de nosotros merecíamos. No merecíamos ser salvos en primer lugar. Tampoco merecíamos ser su pueblo santo, su pueblo especial, su tesoro especial. ¿Entienden que nada de lo que nosotros hoy recibimos en términos de bendiciones espirituales merecemos? Y aún así Él nos lo ha conseguido en abundancia, de manera ilimitada, no solo para traernos a la fe, sino para sostenernos hasta el final. Su gracia es ilimitada. Es a esa gracia en que respondemos, ¿qué? Con vidas piadosas, con buenas obras. Entre esas buenas obras, familia, está el que como iglesia unánimes anunciemos su evangelio hasta los confines de la tierra. Eso está incluido ahí. Eso está incluido ahí. Y aquí conecto con todo lo que hemos venido enseñando en los últimos meses. Bueno, este mes y el anterior. Fuimos salvados para ser un pueblo conocido, caracterizado por buenas obras. Y eso incluye la predicación de su evangelio. Y Dani nos va a hablar la próxima semana un poquito más de esto. Entonces, la determinación de vivir vidas piadosas y vidas que anuncien el evangelio va a ser una respuesta al valor que nosotros le demos a la sangre de Cristo derramada en nuestro favor. Es como esos dichos que dicen, dime cómo vives y yo te diré cuánto valor le das a la sangre de Cristo. Esa es la realidad en nuestras vidas. Y Pablo termina diciendo en el versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Este llamado a vivir piadosamente tiene que enseñarse de manera continua en las iglesias. Entiendan, esto es inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. E inspirado por el Espíritu Santo le está diciendo a Timoteo, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Este es el mandamiento de Dios para la iglesia que Él compró con la sangre del unigénito. Ay de nosotros si negamos esta responsabilidad pastoral. Andrés, Dani, ay de nosotros si negamos esta responsabilidad pastoral. Y sepan, porque a veces nos pasa, a veces hay personas que se acercan y me dicen, Juanjo, me diste muy duro hoy. No soy yo, no soy yo, es el Espíritu. Es el Espíritu que trae realidades y expone las realidades de nuestro corazón. Si alguno se incomoda cada vez que lo llamamos a una vida piadosa, sepan que no somos nosotros como hombres, sino que es el Espíritu Santo que está incomodando. Pero por más incomodidad que haya,
Nosotros no vamos a negar nuestra responsabilidad de llamarnos una vida piadosa porque tememos más a Dios de lo que los tememos a ustedes. Y eso es bueno para la iglesia, que los pastores teman más a Dios y no a los hombres. Él nos ha encargado de predicar todo el consejo de Dios, y eso es lo que nosotros en esta iglesia vamos a hacer, por amor a Él, pero también por amor a ustedes. Aunque a veces algunos de ustedes nos quieran caer encima. Y es vacilón, porque cuando uno predica estas cosas, ustedes no se ven. Ustedes no se ven. Pero las caras que ustedes nos hacen a nosotros a veces cuando estamos predicando, dice la Biblia que los ojos son la ventana del alma. Y uno puede ver a algunos de ustedes molestos. Uno puede verlos a ustedes cuando nos están viendo, casi que diciendo, ya pare, ya no siga más, deténgase. Pero no nos vamos a detener por amor a Dios y por amor a ustedes. Si en algún momento tenemos que negar la responsabilidad de llamarlos a ustedes a vivir piadosamente, en ese momento yo dejo de ser pastor. Y en ese momento esta iglesia deja de ser iglesia y se vuelve simplemente una organización de ayuda personal. Y no queremos eso. Queremos ser la iglesia de Cristo. Pero para ser la iglesia de Cristo hay que predicar de manera continua el llamado a la piedad, porque es la única forma de responder a la gracia inmerecida que hemos recibido, a la redención que se efectuó por medio del pago de su sangre para nuestro rescate. Y eso predicaremos en Iglesia La Gracia, si el Señor en su gracia nos sostiene. Cristo nos compró, familia, y su gracia nos enseña a vivir para Él hasta su regreso. Que este sea el mensaje central de su iglesia hasta que Él venga por nosotros. Y vamos a cantar la siguiente canción para celebrar su gloriosa gracia. Y ojalá que sea una canción que nos ayude a recordar cuán grandiosa es su gracia, cuán suficiente es su gracia y cuán ilimitada es su gracia en nuestro favor.